Era la decoración producida por el tiempo. Menudos hongos se extendían por toda la superficie, suspendidos desde el alero en una fina y enmañada tela de araña. Pero esto nada tenía que ver con ninguna forma de destrucción. No había caído parte alguna de la mampostería, y parecía haber una extraña incongruencia entre la perfecta adaptación de las partes y la deshigración de cada piedra. Esto me recordaba mucho a la aparente integridad de ciertos madejares que han podrido largo tiempo en alguna cripta descuidada, sin que se intervenga el soplo del aire exterior. Aparte de este indicio de ruina general, la fábrica daba pocas señales de inestabilidad. Quizás el ojo de un observador minucioso hubiera podido descubrir una fisura apenas perceptible que, extendiéndose desde el tejado del edificio en el frente, se abría camino bajo pared en zigzag hasta perderse en las sombras aguas del estanque. Mientras observaba estas cosas, cabalgué por una breve calzada hasta la casa. Un sirviente que aguardaba tomó mi caballo y entré en la bóveda gótica del vestíbulo. Un criado de paso furtivo me condujo desde ahí en silencio, a través de varios pasadizos oscuros e interconectados, hacia el gabinete de su amo. Mucho de lo que me encontré en el camino contribuyó, no sé cómo, a avivar los vagos sentimientos de los cuales ya he hablado. Mientras los objetos circundantes, los relieves de los cielos rasos, los oscuros tapices de las paredes, el ébano negro de los pisos y los fantasmóricos trofeos heráldicos que rechinaban a mi paso eran cosas los cuales a sus semejantes estaban acostumbrados desde la infancia, mientras cavilaba en reconocer lo familiar que era todo aquello, me acostumbraban por las insólitas las fantasías de que esas imágenes no habituales provocaban en mí. En una de las escaleras encontré al médico de la familia. La expresión de su rostro, pensé. La habitación donde me hallaba era muy amplia y alta. Tenía ventanas largas, estrechas y puntiagudas, y a distancia tan grande del piso de roble negro que resultaban absurdamente inaccesibles desde adentro. Débiles fulgores de luz carmesí se abrían paso a través de los cristales enrejados y servían para diferenciar suficientemente los principales objetos. Los ojos, sin embargo, luchaban en vano para alcanzar los más remotos ángulos del aposento, a los huecos del techo abovado y esculpido. Oscuros tapices colgaban desde las paredes. El moblaje general era profuso, incómodo, antiguo y destartalado. Había muchos libros e instrumentos musicales en desorden. No lograban dar ninguna vitalidad a la escena. Sentí que respiraba una atmósfera de dolor. Un aire de profunda e irremediable melancolía lo envolvía y penetraba todo. A mi entrada, Usher se incorporó de un sofá donde estaba tendido cuán largo era, y me recibió con calurosa vivacidad, que mucho tenía. Pensé al principio de cordialidad excesiva, del esfuerzo obligado del hombre que menudo huye, pero una mirada a su semblante me convenció de su perfecta sinceridad. Nos sentamos y durante unos instantes, mientras no hablaba, lo observé con un sentimiento en parte de compasión, en parte de espanto. Seguramente hombre alguno, hasta entonces, había cambiado tan terriblemente. Un periodo tan breve como Roderick Usher. A duras penas pude llegar a admitir la identidad del ser extingüe que extendía ante mí, con el compañero de mi adolescencia. Sin embargo, el carácter de su rostro había siempre sido notable. La tez cadavérica, los ojos grandes, líquidos, incomparablemente luminosos, los labios un tanto finos y muy pálidos, pero la curva extraordinariamente hermosa, la nariz de delicado tipo de hebreo, pero de ventanillas más abiertas de lo habitual, entre ellas el mentón finalmente moldeado revelador en su falta de prominencia, de una falta de energía moral, los cabellos más suaves y tenues que una araña. Estos rasgos y el excesivo desarrollo de la región frontal constituían una fisonomía difícil de olvidar, y ahora la simple exageración del carácter dominante de esas facciones y de su expresión habitual revelaban un cambio tan grande que dudé de la persona con quien estaba hablando. La palidez espectral de la piel, el brillo milagroso de los ojos, por sobre todas las cosas que me sobresaltaron y aún me aterraron, el sedoso cabello,
Además había crecido al descuido, y como en una descoordenada textura de telaraña, flotaba más allá de la que caía alrededor del rostro. Me era imposible, aun haciendo un esfuerzo, reaccionar a su enmañadura apariencia con la ideal de que era alguna simple humanidad. En las maneras de mi amigo me sorprendió encontrar incoherencia, inconsistencia, y pronto descubrí que era motivada por una serie de débiles y futiles intentos de vencer un azoramiento habitual, una excesiva agitación nerviosa. A decir verdad, ya estaba preparado para algo de esa naturaleza, no menos por su carta, por sus reminiscencias de ciertos rasgos juveniles y por las conclusiones deducidas de su peculiar conformación física y su temperamento. Sus gestos eran alternativamente vivaces y lentos. Su voz pasaba de una indecisión térmala cuando su espíritu vital parecía en completa latencia, a esa especie de conclusión energética, esa manera de hablar abrupta, pesada, lentamente hueca, hacia esa pronunciación grutual, densa, equilibrada, perfectamente modulada, que puede observarse en el borracho perdido, o en el opinómano incorregible durante los periodos de mayor exaltación. Así me habló del objeto de mi visita, su vehemente deseo de verme, del solaz que guardaba de mí. A bordo de con cierta extensión lo que consideraba la naturaleza de su enfermedad. Era, dijo, un mal constitucional familiar, y desesperaba de hallarle remedio. Una simple afección nerviosa, añadió de inmediato, que indudablemente pasaría pronto. Se manifestaba en una multitud de sensaciones anormales. Algunas de ellas, cuando se detalló, me interesaron y me desconcentraron, aunque sin duda tuvieron importancia los términos y el estilo general del relato. Padecía mucho de una acuosidad mórbida de los sentidos. Apenas soportaba los alimentos más insípidos. No podía vestir sino ropas de cierta textura. Los perfumes de todas las flores le eran opresivos. Aún más débil, torturaban sus ojos, y pocos sonidos peculiares, y estos instrumentos de cuerda no le inspiraban horror. Vi que era un esclavo sometido a una suerte anormal del terror. Moriré, dijo. Tengo que morir de esta deplorable locura. Así, yo no de otro modo me perderé. Temo los sucesos del futuro, no por sí mismos, sino por sus resultados. Me estremezco pensando en cualquier incidente, aun el más trivial, que pueda actuar sobre esta intolerable agitación. No aborrezco el peligro, como no sea su efecto absoluto, el terror. En ese desaliento, en esa lamentable condición, siento que tarde o temprano llegará el periodo en que deba abandonar la vida, la razón, un tiempo, y alguna lucha en el torvo fantasma, el miedo. Conocí además por intervalos y a través de insinuaciones interrumpidas y ambiguas otro rasgo singular de su condición mental. Estaba dominada por ciertas impresiones supersticiosas relativas a la mordad que ocupaba y de dónde. Durante muchos años nunca se había aventurado a salir. Sus percepciones relativas a una influencia cuya supuesta energía fue descrita en términos desanimados sombríos para repetirlos aquí. Influencia que algunas peculiaridades de simple forma y material de la casa familiar habían ejercido sobre su espíritu, decía a fuerza de soportarlas largo tiempo, efecto que el aspecto físico de los muros y las torrecillas grises y el oscuro estanque en el cual estaba mirando había producido a la larga en la moral de su existencia. Admitía, sin embargo, aunque con vacilación, que podía buscarle un origen más natural y más palpitable a mucho más de la peculiar melancolía que así lo afectaba. La cruel y prolongada enfermedad, la desilusión evidente próxima de una hermana tiernamente querida, su única compañía durante muchos años, su último y solo pariente sobre la tierra. Su muerte, decía con una amargura que nunca podré olvidar, hará de mí el último de la antigua raza de los Usher. Mientras hablaba, Madeline pasó lentamente por un lugar apartado del aposento y sin notar mi presencia desapareció. La miré con extremado asombro.
no desprovió del temor, y sin embargo me es imposible explicar sus sentimientos. Una sensación de estupor me oprimió mientras seguía con la mirada a sus pasos que se alejaban. Cuando por fin una puerta se cerró tras de ella, mis ojos buscaron instintivamente, ansiosamente, el semblante del hermano, pero éste había hundido la cara entre las manos, y no solo pude percibir que era una palidez mayor de lo habitual, se extendía en los dedos desencarnados, por entre los cuales se filtraban apasionadas lágrimas. La enfermedad de Madeleine había burlado durante mucho tiempo la ciencia de sus médicos. Una apatía permanente, un agotado gradual de su personal y frecuentes, aunque sean transitorios, accesos de carácter parcialmente cataléptico eran del diagnóstico insólito. Hasta entonces había soportado con firmeza la carga de su enfermedad, negándose a guardar cama, pero al caer la tarde, mi llegada a la casa sucumbió al poder aplastante del destructor, y supe que a la breve visión que yo había tenido de su persona sería probablemente la última para mí, que nunca más vería a Madeleine, por lo menos en vida. En los varios días posteriores, ni Usher ni yo mencionamos su nombre. Durante este periodo me encargué a vehementemente esfuerzo para aliviar la melancolía de mi amigo. Pintábamos y leíamos juntos, y yo escuchaba como en un sueño las extrañas improvisaciones de su elocuente guitarra, y así, a medida que intimaba cada vez más estrecha, me introducía sin reserva a lo más recóndito de su alma. Iba advertido con amargura la futileza de todo intento de alegrar un espíritu cuya oscuridad, como una cualidad positiva inherente, se derrumbaba sobre todos los objetos del universo físico y moral, en una incesante irradiación de tinieblas. Siempre tendré presente el recuerdo de las muchas horas solemnes que pasé a solas con el amo de la casa Usher. Sin embargo, fracasaría en todo intento de dar una idea sobre el exacto carácter de los estudios o las ocupaciones a los cuales me inducía o cuyo camino me mostraba.